Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que analiza las claves de la geopolítica global y sus vinculaciones con México. El día de hoy un programa que no podía faltar en nuestra programación, la guerra de Israel y Hamás y el reacomodo de un nuevo Medio Oriente después de aquel día fatídico del 7 de octubre que ha avergonzado a la comunidad internacional. Pero ¿cómo avanza esta guerra que ha puesto en jaque a la seguridad regional y a la seguridad internacional? ¿Cómo se mueven los actores políticos y geopolíticos? ¿Qué está pasando al interior de la Franja de Gaza y qué decisiones está tomando el gobierno de Benjamín Netanyahu para enfrentar la guerra? Y finalmente, ¿qué posición toma México al respecto? Les pido por favor que me acompañen. El mundo corre a un ritmo peligroso. La nueva guerra de Israel contra Hamás tiene efectos potenciales de expandirse y de resonar en una escalada regional sin precedente. Con los ataques terroristas de Hamás y la toma de alrededor de 200 civiles como rehenes, se pone en jaque a las potencias sistémicas, a los poderes regionales, al sistema político israelí comandado por la coalición conservadora y ultraortodoxa del primer ministro Benjamín Netanyahu y al gobierno de Hamás, un movimiento de resistencia islámico que no reconoce la existencia del Estado de Israel y que utiliza el terror como una divisa para acreditar objetivos políticos. Son días de vergüenza internacional ante el peor ataque terrorista desde la guerra de Yom Kippur en 1973. El mundo atestigua momentos turbios y de enorme conmoción internacional ante la guerra entre Israel y Hamás después de aquel día fatídico del 7 de octubre que ha golpeado el escenario de la geopolítica regional e internacional. Para hablar de estos días de shock internacional nos acompaña la doctora Vilda Western. Ella es académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias, Vilda. Y también nos acompaña José Jambra, él es coordinador de Babélica 17, Instituto de Estudios Críticos. José, qué gusto verte. Gracias, Rina. Gracias por la invitación. Vilda, el peor ataque desde la guerra de Yom Kippur en 1973, lo que muchos analistas israelíes han llamado como el 9/11, de entrada, ¿cómo marca la convulsión en Medio Oriente? ¿Podemos decir que hay un antes y un después? Definitivamente, en cierto sentido. Por la envergadura del ataque de Hamás, la capacidad que mostró en el 7 de octubre, pero por otro lado hay continuidad. Continuidad en el sentido de que Israel ha mantenido la ocupación de la totalidad de Palestina, incluyendo Gaza. En Gaza la situación es particularmente difícil, tiene un asedio completo, marítimo, terrestre, aéreo, desde hace 17 años. Entonces, en ese sentido hay continuidad y lo que vemos es una respuesta, es una forma de una manifestación violenta de resistencia que definitivamente impactó toda la región y no solamente a Israel. Claro. Creo que ahí habrá que revisar causas internas y por qué este ataque de tal magnitud se dio y cuáles fueron como los orígenes, lo que está como debajo, que claro, no solamente se muestra en la superficie. Por supuesto. Ahora, José, el gran miedo es que de una guerra confinada hasta el momento podamos amplificarla y se pueda llegar a una amenaza más importante. ¿Cómo estás dándole lectura hasta el momento? Bueno, sí hay un riesgo y hay temor de que se expanda lo que llamamos hoy en día guerra Israel-Hamás, concentrada en la Franja de Gaza. Pero digo, no hay que perder, como comenta Wilda, lo que pasa en Cisjordania y Jerusalén Oriental, donde pues no desde hace 17 años, desde hace 55, 56 años, hay una ocupación militar israelí y aunque hoy en día está aparentemente quieto comparado con Gaza,
hay mucha violencia de baja intensidad. Hay surgimiento de nuevos grupos militantes, movimientos militantes en Cisjordania, por ejemplo. Eso en el marco de Israel-Palestina, sin olvidar también que al interior de Israel, donde hay ciudades mixtas, ciudadanos palestinos, bueno, ciudadanos israelíes de origen palestino, que viven en Israel y que también ahí podría amplificarse la guerra, bueno, más bien el conflicto, considerando también que dentro de Israel hay movimientos de extrema derecha que estarían interesados en perpetuar este Estado. Esto en el caso de Israel-Palestina, que es donde tenemos concentrado o condensado el conflicto. Por el otro lado, lo que hemos visto es en el sur del Líbano la presencia de Hezbollah y de algunas otras milicias palestinas que han de una u otra forma entrado o participado con bombardeos o buscando infiltrarse. Eso podría crecer, lo cual implicaría también que Irán también de alguna u otra manera esté involucrándose en este conflicto en particular. En los primeros días de esta llamada guerra, Israel bombardeó los aeropuertos de Alepo y Damasco en Siria, no hay que olvidarlo. Tenemos ahí el Golán. Sí, está el Golán ocupado por Israel también desde el 67, pero entró, digamos, a territorio sirio y eso, bueno, finalmente puede ser una precaución para evitar que se siga armando Hezbollah, pero es una manera de expandir el conflicto. Entonces, hay riesgo de esta mirada geopolítica. También hay riesgo de que en las calles del mundo árabe lo que hemos visto también es protestas en contra de la guerra en Gaza, de la situación en Gaza, y los gobiernos del mundo árabe, autócratas, por llamarlos de alguna forma, pues también tienen que escuchar a su calle y eso para poder legitimarse, claro, tenerse legitimados, y eso podría también hacer que otros actores se involucren en el conflicto. Por supuesto también para contenerlo, pero al menos para avivar las llamas de la guerra. Bilda, se había pateado la causa palestina en el tablero geopolítico regional con una posible normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. La pregunta aquí es, ¿cómo juegan los acuerdos de Abraham? ¿Ya se suspendió este acercamiento que estaba padrinado por Estados Unidos? En ese sentido, ¿el terrorismo sí funciona para cambiar el statu quo? Los acuerdos de Abraham pues sonaron mucho y tuvieron cierta importancia, pero ahora han ido como retrocediendo, en parte por la relación de fuerza que establecen los gobiernos con sus propias sociedades. Entonces, también es cierto que no es tan casual el momento en que se da este ataque de Hamas, sí, porque precisamente había un acercamiento real y palpable con Arabia Saudita, pero también con otros países de la región. O sea que no ha desaparecido esta idea, incluso tiene como mucho tiempo atrás, tiene como este largo desarrollo desde que Egipto finalmente se acercó y normalizó relaciones con Israel. Y entonces a partir de ahí ha habido como escarceos que han sido como aumentando una mayor adhesión a la política de normalización o disminuyéndola. Es cierto que cada vez que aparece en el tablero hay presiones de la resistencia palestina para que eso retroceda. Y eso es lo que ha pasado en este momento. Y también los equívocos, las políticas equívocas que tiene Estados Unidos en la región, que exacerban muchísimo la tensión y que en realidad, en lugar de contribuir a la normalización que se pretendía, la hacen retroceder varios pasos. Lo otro que me gustaría decir es que habría que estar como mucho más calmos con esta idea de la escalada. Sí. Me da la impresión de que no se avisora tan rápido ni tan pronto. Sí va a haber como modificaciones importantes en las relaciones interregionales, pero la escalada del conflicto todavía hay que tener como calma, claro, y paciencia para sacar conclusiones sobre eso. Ahora, ¿cuál es el gran incentivo de Israel y de Arabia Saudita de juntarse, es decir, de establecer quizá relaciones diplomáticas? Es decir, ¿cuál es el gran motivante que está ahí y que también es una decisión para patear la causa palestina?
Bueno, en el caso de Israel me parece, y del gobierno de Netanyahu en particular, no recordemos que estos acuerdos de Abraham fueron impulsados en la administración Trump y pues básicamente lo que está haciendo es retomar ahora con Arabia Saudita, que es una forma de normalizar, ¿no? Porque yo no les llamaría de paz porque nunca han estado de guerra, pero es una normalización, relaciones que ya existían, comerciales, de intercambios, de diferentes sectores. Y desde la perspectiva de Israel es justamente no atender y seguir manejando el núcleo del conflicto árabe-israelí, que es la relación Israel-Palestina. ¿No? Entonces, ese sería un incentivo desde la perspectiva del gobierno de Israel. Por supuesto, las cuestiones económicas, etcétera, también, y de intercambio y comerciales entran en juego, pero políticamente ese sería, me parece, el punto. Y lo vimos, bueno, en la presentación de Netanyahu frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando muestra este mapa del nuevo Medio Oriente, donde están todos estos países que han hecho paz o normalizan la relación con Israel, que Palestina no aparece en ese mapa, aparece Israel en todo ese territorio. Y es una invisibilización histórica, ¿no? Como comentaba Wilda, de la causa palestina, y que se tiene que atender. Y si eso no, se sigue manejando, se sigue administrando, se sigue reduciendo a una cuestión de, podemos canalizar algunos millones de dólares, y con eso se va a mantener este reclamo de autodeterminación en calma, pues bueno, finalmente es finalmente un fracaso. Y en el caso de Arabia Saudita, pues me parece su necesidad, uno, de diversificar su economía ante finalmente el panorama de que el petróleo va a dejar de ser el energético primordial. Pero también está la parte nuclear, ¿no? Israel es un país con armamento nuclear. La posibilidad, Israel es un país con armamento nuclear, aunque no oficialmente aceptado. Y en el caso de Arabia Saudita hay ese interés también de desarrollar, también frente a ese detalle es extraño, porque por un lado, meses antes se acercó con Irán, a través de intermediados por China, y por el otro está haciendo su juego, realineándose a Estados Unidos. Para enfrentar a la República Islámica de Irán. Pues no sé si para enfrentarla, pero por lo menos para un régimen autocrático como el saudita, bueno, pues es también importante en su juego mantener como abiertas todas las opciones. Entonces, lo que nos está diciendo José, de alguna manera, Vilda, es que tenemos que reponer en la agenda internacional, por ejemplo, la propuesta de los 2 estados para los 2 pueblos. Eso está bastante más difícil, porque en realidad cuando José dice administrar la relación de Palestina e Israel, lo que está diciendo es mantener la ocupación, que se mantiene... Pero no, digo lo que dice Netanyahu, es un análisis, no es mi posición. Lo retomo, digamos, retomo la expresión. Okay. Mantener la ocupación. Y eso, y si no hay una negociación sobre la ocupación, sobre el final de la ocupación, no hay manera de avanzar en ningún tipo de relaciones que conduzcan a una paz y que conduzcan a una paz con justicia. Entonces, cuando vemos un atentado como el de 7 de octubre, lo que estamos viendo es un cansancio infinito de las poblaciones palestinas frente a la humillación constante, frente a la ocupación y la violencia recurrente. Entonces yo digo, ocupación más un estatus colonial permanente de larga data, que no solamente 75 años, podemos ir muchísimo más atrás, tiene que ver con los asentamientos, tiene que ver con las políticas de exterminio que ha tenido el gobierno de Israel, momentos más crudas que en otros, esta de Netanyahu en particularmente cruda, brutal. Entonces creo que de eso se trata. ¿Tu opinión? Bueno, empiezo con el esquema de los 2 estados. Me parece que seguir enfocándonos en él es perder la perspectiva de que la realidad de la ocupación en Cisjordania, digo, que hay matices que habrá que atender, pero la ocupación en Cisjordania pues hace prácticamente inviable un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, que es lo que en el imaginario de Oslo se quedó y que la comunidad internacional sigue insistiendo, pero sin dar cuenta de lo que está pasando en el terreno.
Yo lo que pensaría es que más que enfocarnos, independientemente del modelo, pero más que enfocarnos en estados, en el modelo de Estado-Nación, sí, y en el nacionalismo como bandera, es ver cómo hacemos que los 14 millones y medio de habitantes en Israel-Palestina accedan a derechos ciudadanos plenos, empezando por sus libertades políticas, económicas, de opinión, sus libertades en general, y basándose en que puedan tener una vida digna todos. Y eso nos obligaría o nos permitiría pensar en otros modelos, no necesariamente el binacional, pero sí de confederación o de federación, que están ya dibujados, y replantear este modelo que está agotado en los hechos. Pero, Bilda, es difícil hablar de un Estado palestino cuando hay una rivalidad intrapalestina entre Hamás y Al-Fatah, es decir, la Autoridad Nacional Palestina, lo que antes se conocía como la OLP. No ha habido elecciones prácticamente desde aquellas del 2006. ¿Cómo estás mirando este juego de facciones al interior de Palestina? Tampoco ha habido demasiado cambio de statu quo en Cisjordania. Okay. O sea que no es solamente un problema de Gaza. Gaza sí tiene una serie de agravantes con un actor político con el que nadie quiere negociar y que eventualmente la prensa hegemónica y las posiciones hegemónicas en la Asamblea General de la ONU, etcétera, denominan como terroristas. Entonces, ahí tenemos como una dificultad real de dos lugares que tienen dinámicas propias, pero que están completamente, la situación está agravada por la ocupación. Lo que estamos viendo es que la mayor parte de los jóvenes, digamos, palestinos, de las jóvenes palestinas, están hartas y hartos de la situación, y tanto de un lado como de otro. También de la inoperancia de Fatah, de la inoperancia no solo de no haber llegado a ningún lado con las negociaciones y estar retrocediendo constantemente. El sentimiento de complicidad de Fatah con el gobierno de Israel en momentos que son muy críticos, que son realmente de supervivencia. Cuando yo hablaba de Gaza y hablaba de ese asedio, de esa imagen que siempre se trae sobre la mesa de una cárcel, de la cárcel más grande, a cielo abierto, habla de un agobio impresionante de las poblaciones. Y no se están planteando necesariamente rutas nacionalistas en el sentido como tradicional del término, sino se están planteando la sobrevivencia. Están resistiendo para vivir. Ese es un punto importante, porque eso nos permite aclarar cuál ha sido el desgaste que ha tenido esta población palestina a través de tantos años de violencia y ocupación. Van de la mano. La ocupación tiene como una serie de características en territorio palestino que no tiene nada equiparable a nivel internacional y viola todo tipo de derecho internacional. Se dice una y otra vez y sigue igual como si nada la situación. Estoy de acuerdo con el contexto que da, Wilda, pero jamás se utiliza la bandera nacionalista. O sea, sí, las condiciones de la ocupación que traen inherentemente violencia sistemática incluso, cotidiana, están ahí. Pero también de eso se sirve jamás para enarbolar una bandera nacionalista para establecer un Estado islámico en todo el territorio, ¿no? Y eso es parte de lo que motivó lo del 7 de octubre. O sea, también está el nacionalismo también está presente, igual del lado israelí, con estos mesiánicos que están hoy en día en el poder, ¿no? Los partidos de ultraderecha socios de Netanyahu. Entonces, hablando de narrativas, son narrativas muy similares. Sin duda alguna. Hay narrativas que son distintas y que están presentes y están sobre la mesa. Sobre las mismas bases. Pero yo no digo que en este momento la demanda nacionalista sea tan fuerte como en otros momentos. Yo digo que lo que está sobre la mesa es la sobrevivencia. Y que la demanda está puesta ahí, en frenar y parar la violencia tanto en un lugar como en otro.
Son diferentes tanto en un territorio como en el otro, pero sí hay una demanda concreta de déjenos vivir. De sobrevivencia y vida digna, totalmente de acuerdo. Déjenos vivir. Y los que están en el poder se sirven de ella para enarbolar esas banderas. No, inclusive para progresar con sus intereses particulares, porque Netanyahu necesita esquivar un juicio político y entonces de alguna manera pues se une con los partidos ultranacionalistas y de ultraortodoxos en Israel, consigue 32 escaños el 1 de noviembre del 2022, no le alcanza para esta cifra mágica de 61 escaños de 120 en disputa. Entonces ahí, ¿cómo estás viendo, Evilda, cómo se meten los intereses particulares? Cuando uno tiene que gobernar con el interés nacional, a veces lo sustrae el interés particular para meterse de lleno en la toma de decisiones políticas. ¿Cómo estás mirando este juego de Netanyahu? Bueno, él está tratando de sobrevivir y que no le haga demasiado mella toda la demanda que tiene la propia sociedad israelí, especialmente en el tema de justicia, la recurrencia de las protestas en ese renglón de la justicia me parece que habla bastante de la situación precaria en la que se asienta Netanyahu. Pero por otro lado, también es cierto que hace eco de una demanda de la ultraderecha que no ha desaparecido y que cada tanto endurece enormemente el discurso en un contexto regional e internacional que favorece precisamente posiciones más duras. Sí. Y que esto no es de ahora, eso tiene que ver con los 90 y cómo cambió el mundo desde los 90 y particularmente desde 2000 en adelante. Entonces creo que todo eso, esas como capas múltiples de los conflictos regionales, de la situación regional, pero también internacional, contribuyen a la posición de dureza de ambas partes. Esa es mi postura. Bueno, permítanme hacer un corte, regresamos. El conflicto entre Israel y Palestina ha sido uno de los más prolongados y complejos en la historia contemporánea. En 1947, la Resolución 181 de Naciones Unidas propuso la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Sin embargo, la posterior creación del Estado de Israel en 1948 y su defensa llevaron al enfilamiento de 4 guerras y 2 intifadas en el siglo XX y otros 4 enfrentamientos en el siglo XXI. Las disputas territoriales, los asentamientos israelíes y el estatus jurídico de Jerusalén han sido fuentes de conflicto continuo. Los ataques terroristas de Hamás en contra de la población civil de Israel prometen haber estado políticamente motivados a propósito de dinamitar la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, considerada la piedra angular de los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos cambiarían la correlación de fuerzas políticas en Medio Oriente, una balanza geopolítica más favorable hacia Riad, la gran enemiga de Teherán. Con este nuevo acomodo regional se marginaba la causa palestina y se rompía el acuerdo tácito de sostener la primicia de que cualquier avance en Medio Oriente debía estar condicionado a un progreso en el conflicto palestino-israelí. Con los ataques terroristas de Hamás en contra de Israel, se ha frenado la ofensiva apoyada por Estados Unidos de acercamiento entre Arabia Saudita e Israel. Continuamos desgranando la guerra entre Israel y Hamás. Y bueno, pues nos quedamos en el bloque anterior, José, comentando sobre cómo estas posiciones extremistas conflictúan llegar a acuerdos políticos. Entonces, ¿tú ves viable un cese al fuego en un momento dado o crees que este conflicto pueda alargarse en demasía o hay una ofensiva diplomática para pararlo? Bueno, es un momento muy tenso ahora, y no, aunque es muy particular el nivel de violencia que hay,
También hay que considerar que en ocasiones anteriores, en donde se han disparado estos ciclos de violencia, ha habido acuerdos de cese al fuego, incluso de liberación de prisioneros de ambas partes. Y bueno, el propio Netanyahu y Hamas, aunque sea indirectamente, ha negociado. Para este momento, no veo que internamente, si no hay una presión internacional, se pueda dar ese cese al fuego que no solamente debería de ser posible, sino urgente y necesario. A mí no me queda clara todavía la ofensiva israelí y cuáles son los objetivos, porque sí hay una demanda de la sociedad de liberar a los 200 y pico de secuestrados en manos de Hamas y otras milicias en Gaza, y por el otro lado de acabar con Hamas. Y me parece que ambas demandas son excluyentes, o es una o es otra. Y para que se dé la primera, sí hay que negociar. Si la sociedad israelí está presionando para que regresen los civiles que fueron secuestrados, desde bebés hasta personas hasta adultos mayores, entonces es necesario un cese al fuego, por un lado para atender esa demanda y por el otro para atender la demanda de 2.200.000 palestinos que no solamente llevan 16 años bloqueados, sino que desde que se dio la reacción israelí se limitó cualquier paso de alimentos y de ayuda humanitaria, de energía, etcétera, lo cual ha puesto a toda esta población en una situación pues más allá de lo inhumano, me parece. Ahora, José está hablando de Hamas. Creo que es importante, Vilda, señalar que Hamas no es Palestina, que Hamas no es Gaza. ¿Cómo nos pudieras explicar para las personas que nos acompañan? Definitivamente Hamas no es Gaza y no es Palestina. Se toma esta idea de que el signo que tiene confesional domina por completo la resistencia palestina y no es así. No. Yo creo que es una de las expresiones de la resistencia. Y la otra parte que ha dominado la narrativa tiene que ver con haber designado a Hamas y a otros grupos como grupos terroristas. Entonces, cuando hacemos esto, es imposible pensar la resistencia de ningún tipo. Y es imposible poner sobre la mesa el derecho a la resistencia de poblaciones ocupadas. Esto nos dejan como sin posibilidad de discutir ese tema en particular cuando decimos que tal o cual actor es terrorista y por lo tanto hay que excluirlo. La idea de decir erradicar Hamas, que no sé cómo lo pensarían, salvo bombardeando por completo como si ya no lo hubieran hecho muchas veces. Gaza, o sea, excluir la posibilidad de dialogar, que sí se ha dado en otras ocasiones, y excluir la posibilidad de escuchar al otro. Entonces, esa disparidad constante en el diálogo, esa narrativa que asocia a los palestinos de manera inmediata y palestinas de manera inmediata a la violencia y la recurrencia a la violencia, es lo que hay que poner sobre la mesa. Ha habido, por fortuna, en estas 2 últimas semanas, muchas mesas de trabajo, muchas conferencias donde una y otra vez se ha instado a pensar en las narrativas dominantes y cómo, de algún modo, lo que están tratando de hacer es lograr y unificar un tema que tiene que ver con la construcción de la lectura política y que hay que mantener como la apertura para que eso no sea de ese modo. Entonces podríamos decir que algo que también complica mucho el panorama político es que, bueno, Hamas es considerado por Estados Unidos, por Israel, por la Unión Europea como un grupo terrorista, pero llegan al poder, es decir, fueron votados en las elecciones del 2016, entonces son gobierno, José. Sí. Entonces eso de alguna manera complica la guerra, una guerra simétrica entre un Estado y un actor subnacional o un actor considerado terrorista, es decir, ¿cómo están ahí las narrativas ahora que nos estás platicando que trabajas como coordinador de Babélica? Bueno, el tema es que reducir a Hamas en un movimiento absolutamente terrorista es perder de vista la realidad de Hamas. Y de cómo surge y por qué también obtiene cierto apoyo electoral bajo una ingeniería que lo acabó beneficiando y por los errores del propio Fatah que dividió su voto en el 2006.
pero al final de cuentas sí obtuvo una mayoría en ese entonces en el Parlamento, y se tuvo que hacer una coalición, como en cualquier parlamento. Creo que ya estaba Mahmoud Abbas, no me acuerdo, ya estaba Mahmoud Abbas, sí, porque Arafat ya había fallecido un par de años antes. Y no se aceptó, la comunidad internacional no lo aceptó, y eso acabó orillando a Hamás a correr con un golpe de Estado a la Autoridad Nacional Palestina de Gaza. Y ahí establece su régimen, que no es un régimen democrático, que es un régimen pues dictatorial a final de cuentas. El tema está en que Hamás, si lo reducimos a eso, a un movimiento terrorista, perdemos, como decía, de vista el origen de una ideología que comienza en los años 30 del siglo pasado, como la hermandad musulmana en Egipto, y que de alguna manera se llegó a otras partes del mundo árabe, como una respuesta al colonialismo europeo y a la falta de oportunidades desde la política para el mundo árabe, particularmente en ese momento en Egipto, y después se fue, insisto, exportando a otros lados. Hamás surge de esa tradición, donde además de hacer actos terroristas y de utilizar la violencia como una forma de resistencia, pues ofrece a la sociedad oportunidades de trabajo, educativas, salud. Es como una organización de beneficencia. Sí, de caridad, ¿no? Más que de caridad, o sea, atiende los huecos del poder. Como Hezbollah en su momento también. O sea, tiene competencias civiles también, ¿no? Sí. Claro. Entonces, finalmente, o sea, no se trata de ir a negociar con terroristas que están encapuchados todo el tiempo. O sea, eso existe, sí, pero existe mucho más. Exacto. Y sí me parece que es importante entenderlo para poder atender esa demanda y para poder también neutralizarla. Si la violencia es su vía para una resistencia ante el fracaso recurrente de las negociaciones, ante una autoridad nacional palestina diezmada ante su público porque es considerada subcontratista de la ocupación, y con toda la corrupción que hay y con la represión que hay de la Autoridad Nacional Palestina a los movimientos sociales en la propia Palestina, bueno, se convierte en un actor. Y eso ha sido lo que finalmente Netanyahu ha buscado, dividir y fortalecer a Hamás, no ahora, desde hace muchos años, para evitar que se concrete un Estado palestino, por ejemplo. Con palabras de Netanyahu 2019. O sea, Netanyahu que ha profundizado la división intrapalestina para sus propios objetivos políticos. En pocas palabras, sería una mirada. Yo digo que incluso fue el resultado magnificado de los acuerdos de Oslo. Se mantuvo un statu quo en que era imposible salir de esa situación de no tener margen de negociación. No hubo ninguna negociación sobre los asentamientos, pese a que estaban puestos sobre la mesa, no hubo negociación sobre los refugiados, no hubo negociación sobre las tierras, digamos, el estatus de ocupación. Entonces, yo en realidad, por momentos pienso que ese statu quo no se va a disolver a menos que haya una presión internacional fuerte, orquestada, fuerte, que venza las posiciones hegemónicas de Estados Unidos, de la Unión Europea, que quiebre, y eso tiene que venir desde la sociedad civil. Por ejemplo, el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones creo que es un buen ejemplo de cómo la sociedad eventualmente se puede organizar para requerir que cambie el statu quo desde otro lugar que no son las posiciones oficiales de los estados, de los gobiernos y también de las organizaciones internacionales. No hay posibilidad sino, porque cada vez que levantas una crítica a la situación que vive Palestina, surge inmediatamente, primero te acorralan diciendo, pero sí son terroristas, y entonces tú tienes que decir, no, pues sí, claro, por supuesto, está mal que estén asesinando población civil, pero está mal que Israel también lo haga y que lo haya estado haciendo sistemáticamente y que no haya cesado en ningún momento el fuego desde el 8 de octubre, desde que reaccionó hasta ahora. O sea, eso es un crimen de guerra y se ha mantenido.
Entonces, ¿de dónde viene la respuesta o de dónde debería venir la respuesta? Yo pienso que realmente de la sociedad civil, porque hay los intereses geopolíticos son tan intrincados que no hay manera de salir de este atolladero. Y hablando de estos intereses geopolíticos intrincados, por ejemplo, ¿cuál es el rol? Digo, comentaste un poco de Irán, pero ¿cuál es el rol de Qatar? Porque quizá es un país del Golfo Pérsico que no manejamos mucho y que sin duda está ejerciendo, está tomando un lugar importante en el tablero regional. Pues y sí, lo ha hecho en este escenario de Israel-Palestina y de buena parte del Medio Oriente. Cobró fuerza con las llamadas primaveras árabes, apoyando a ciertos movimientos. Libia está presente, bueno, con Al Jazeera, por supuesto, ha buscado una influencia desde mucho antes que eso, ¿no? Como un país tan pequeño, pero con una capacidad económica enorme. En el caso de Israel-Palestina, pues tiene sus intereses, ¿no? Y bueno, finalmente ha sido intermediario. Y hace 5 años, Qatar comenzó a canalizar algunos millones de dólares al mes a Hamás, con el visto bueno de Netanyahu, por ejemplo, para mantener la gobernabilidad en la franja. Eso es una de las tantas paradojas que podemos ver, ¿no? Claro. O sea, digo, y habla de las paradojas y las complejidades, y hay ciertas contradicciones. Entonces Qatar pues es un actor, claro, es un actor que está ahí, que tuvo hace unos años, antes de la Copa del Mundo, pues estuvo aislado del resto del Golfo Pérsico por también esta política independiente a Arabia Saudita y de convertirse en un actor que también compite por la atención y la influencia regional. Entonces ahí hay una alianza entre Irán, Siria, Qatar, Líbano, digo difícil, no, obviamente. Yo no metería a Qatar en esa alianza, pero sí como un competidor regional para Arabia Saudita y el resto de las potencias regionales árabes, que en este caso sería también Egipto y los Emiratos Árabes quizá. Sí, claro. Pero sí lo que pasa es que todos tienen algún tipo de interés. Exacto. Egipto sí, claro, puede promover, como lo ha hecho históricamente, alguna forma de negociación. Formar una mesa, llamado a formar una mesa, vamos a ver quién llega a la mesa, en fin, a quien confirma su participación. Pero porque no quiere tener que resolver el problema gazatí, eventualmente porque tiene una frontera que es absolutamente explosiva. Entonces, está guardando sus propios intereses, está respondiendo internamente a la causa palestina que todavía sigue vigente en el mundo árabe y por otro lado está tratando de que eso no le explote en la cara porque finalmente si eventualmente empieza a irse la población desplazada de Gaza a Israel, a Egipto, se le vuelve un problema. Claro. Y sobre un problema de una población que recordemos el 80% por lo menos de la población de Gaza es refugiada o descendiente de refugiados del 48. O sea, es que lo hace más complicado y que Egipto también, aunque se administró militarmente la franja del 48 al 67, nunca hizo nada por ellos. Y no los quiere porque se convierte o sea, a la población palestina se convierte en un problema interno. Además sería muy oneroso. No solo los 2.300.000 que tiene Gaza, 1,5 millones son refugiados, de estatus registrados como refugiados. Correcto. Y además el 80% vive de los recursos humanitarios. Entonces, ¿qué hace con esa población en términos de resolver económicamente la situación? Y desplazados por segunda vez. Desplazados por segunda vez. Mayoritariamente jóvenes, menores, de 15 para abajo, o sea, una población que tiene como muchísimas dificultades. Aunque se abrió el punto de Rafah, es decir, en el sur, ¿no? O sea, digo, en el sur de Gaza con Egipto, digo, hubo una cumbre cancelada, ¿no? En Jordania con el rey Abdalá. Pero ahí Egipto de alguna manera pues también está poniendo un bloqueo, ¿no? Para que no entren los refugiados. Lo ha mantenido. Lo ha mantenido. Ha tenido un doble discurso. Por un lado, cuando le conviene saca la causa palestina y cuando no, ha mantenido y negociado esta idea de que finalmente le había avisado a Israel, es que finalmente hay una comunicación permanente, que es un intercambio, digamos, como de información, que habla de esa postura ambivalente del gobierno de al-Sisi, tanto
para su propia sociedad o la sociedad árabe en su conjunto, como para el gobierno y mantenerse en el gobierno. Entonces, y que sería también una política ambigua que viene desde Mubarak y quizás desde Sadat también. Esta ambigüedad de ser, de encabezar la causa palestina o de defenderla, por el otro lado de mantenerse alineado a Occidente y a los intereses de Estados Unidos como un actor regional. Creo que la causa palestina pasó por distintos momentos. O sea que sí hubo un momento de adhesión a la causa palestina y realmente una posición proactiva para la causa palestina, pero también un silencio absoluto en muchos momentos. Se reanimó en los 90 con el acuerdo de Oslo, pero volvió a desaparecer. Y ni se digan en los momentos críticos como la pandemia, por ejemplo. Si recordarán que no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando, por lo menos en los medios, no sabíamos qué estaba pasando ahí, y en el medio hubo una intervención militar, un operativo militar, en medio de la pandemia de Israel sobre la claro. Franja de Gaza. Entonces, claro. Ahora, en esta nueva conversación pública en donde se reacomoda nuevamente la causa palestina que había estado marginada, tal y como lo dice Vilda, ¿cómo está jugando China? Es decir, si China quiere convertirse en el 2049 en la primera potencia del mundo, bueno, pues de alguna manera tiene que tener una posición frente al conflicto. ¿Qué está diciendo China, José Vilda? ¿Quién le quiere entrar? Yo digo que no está diciendo nada. Bueno, que francamente que está defendiendo, como ha hecho hasta ahora, defendiendo sus intereses económicos y defendiéndolos en todos los lugares, incluso en México. Sí. O sea, lo vemos, digo, incluso todavía está como más expuesto en términos de los intereses que tiene y desarrolla en términos de relaciones comerciales. Y lo otro es así como navegar sigilosamente, sí, ahora, para mantener ese poder económico. Sí, o sea, China está buscando incrementar su influencia en buena parte de Medio Oriente, incluso en la zona que nos atañe hoy. Y en parte también aprovechando que Estados Unidos se ha retirado hasta cierto punto, ¿no? Es interesante porque en Israel hay inversiones fuertes de China, incluso en infraestructura. En el Líbano también, digo, está en todas partes. Ahí con su franja de la ruta y la seda. Correcto, o sea, hay ese interés. Sobre el conflicto en particular, pues no he escuchado todavía un posicionamiento. Sí, todavía no. Entonces, pues como yo creo que está en silencio, moviendo Pero sus sobre piezas. todo ha sido un actor económico, financiero, prestamista, da créditos, y en la parte geopolítica pues como que se manifestó precisamente con la norma, con el acercamiento, ¿no? El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Correcto. Y eso fue en el 2023. Sí, pero las relaciones ya estaban dadas. Sí. Fue como un reconocimiento y un Exacto. espaldarazo. Yo digo que mi impresión, digamos, es que China juega a defender sus intereses económicos, que los tiene por todo el mundo y en todos lados, con variantes, digamos, y que eventualmente como escucha la ola de los nuevos realineamientos internacionales. Porque también se habla de la crisis de Estados Unidos en la región, se habla de Putin y Rusia, China y etcétera, o sea, como otras formas de establecer relaciones en términos internacionales. Entonces, como... A ver, José, te la pongo difícil. Vilda ha comentado la guerra Rusia-Ucrania. ¿Se tocan en algún momento estos dos conflictos con ciertos actores? ¿Puede haber un hilo conductor ahí? Bueno, los tocó ayer, los tocó por el día 19-20 de octubre Biden, sí, en su discurso después de su viaje a Israel. Y ante las cámaras solicitando apoyo del Congreso para aprobar una ayuda multimillonaria tanto para Ucrania como para, dijo Israel, y también Gaza lo llegó a mencionar, ¿no? Y tratando de darle un espaldarazo a la Autoridad Nacional Palestina. Me parece algo tibio, pero por lo menos ya empezó a ver por ahí. Entonces, sí, vamos, ya desde esa perspectiva sí se está uniendo. No tengo ninguna verificación, pero se habla de que
el régimen de Putin ha canalizado a través de criptomonedas recursos a Hamás. Entonces, ¿qué podría ser? O sea, hay algo que ya salió en prensa especializada. Y pues también es el interés de Putin desviar la atención para su acometida en Ucrania, ¿no? Inclusive que Zelensky se quede sin financiamiento. O sea, que se le coarte más. Que se le coarte, pero ahí Biden creo que ya tomó una postura, ¿no? Y al igualar, aunque por motivos diferentes, pero al igualar a Putin y a Hamás como enemigos de las democracias, yo creo que es un poco artificial, pero bueno, finalmente lo hizo. Ahí está, ya está puesto sobre la mesa. Entonces sí tendremos que voltear a ver esa, pues ya no regionalización, una posible regionalización del conflicto, pero sí una internacionalización, lo cual esperemos que no se esté dando. Pues así es, José, un complicado conflicto muy intrincado. Vamos un corte, regresamos. Benjamín Netanyahu formó un gobierno de emergencia en Israel que incluye a Benny Gantz, miembro de la oposición, exministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor del Ejército, para hacer frente a la guerra contra Hamás. La incorporación del partido Unidad Nacional le da al gobierno un total de 76 escaños en el Parlamento. Además de Gantz, el gabinete se sumarán otros 4 miembros del mismo partido. Destaca que el principal líder opositor, Yair Lapid, se niega a su conformación por el apoyo a Netanyahu de partidos ultra religiosos. El nuevo gobierno acordó congelar toda legislación que no sea de guerra ni de emergencia, incluida la muy controvertida legislación en materia de reforma judicial. Benjamín Netanyahu está bajo total escrutinio. No solo tiene la mirada internacional encima, sino carga con la furia interna de los israelíes, quienes culpan al líder de la crisis de seguridad y las fallas colosales en materia de inteligencia. Recordemos que en las pasadas elecciones del 1 de noviembre del 2022, Netanyahu y su partido Likud obtuvieron 32 escaños de 120 en disputa, lo que los obligó a conformar un gobierno con los partidos ultrarreligiosos y ortodoxos afines a la anexión y al hecho de ahondar en la política de los asentamientos en Cisjordania, la moneda de cambio para que estos partidos políticos avalen la reforma al Poder Judicial en aras de que Netanyahu esquive el juicio político en su contra por actos de corrupción y abuso de confianza. Estamos de regreso comentando sobre la guerra entre Israel y Hamás. Se nos acaba el tiempo, Vilda. ¿Cómo has evaluado la posición de México ante lo que pasó el pasado 7 de octubre? Leí el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pensé más de lo mismo. O sea, repite los tips de negociación, 2 estados, como si fueran 2 contendientes en igualdad de condiciones. Repite lo mismo que venimos escuchando por años y años. O sea, que no contribuye con esa discusión a una resolución, una salida de este momento crítica del conflicto. Y por otro lado, también está lo que dice el señor presidente. Entonces creo que ahí hay matices que podríamos quizás retomar y pensar si tienen alguna posibilidad de ponerse en práctica. ¿Ves una bifurcación de posiciones frente al conflicto? Pues más que bifurcación es la falta de entendimiento, me parece. Sí. O sea, tiene que haber una mirada de Estado de un país como México con el lugar que tiene en el concierto de las naciones, ¿no? Con Tratado de Libre Comercio con Israel, por ejemplo, de asumir una posición más de lo que está pasando es inaceptable. Además de inaudito, es inaceptable. Me parece que ahí se perdió una oportunidad. Y es reflejo de esto, de que no se entiende lo que pasa. ¿Estás de acuerdo, Vilda? No.
yo creo que existe, que abre una ventanita que habría que precisamente utilizar, que abre la posibilidad de mirar de otra manera. Y que es cierto, es innegable, de todos los países latinoamericanos que no han reconocido, de los dos países latinoamericanos que no han reconocido el Estado de Palestina, aunque sea un acto pues simbólico, uno de ellos es México. México ha tenido y ha mantenido de forma permanente relaciones comerciales desde los 50 con Israel. Ha sido más fuertes en algunos momentos, más débiles en otros, pero siempre ha estado ahí. O sea que no ha querido sacar los pies del plato por décadas. Sin embargo, a mí sí, yo veo en un clima con mucho pesimismo, a decir verdad, sobre el futuro, no solo de esa región, sino del mundo en general, veo con agrado que alguien se detenga y no participe de ir y designar culpables en la región. Me parece que puede dar como la chance de mirar de otra manera desde el poder político, que no siempre pasa, y que, por otro lado, la diplomacia repite lo que viene diciendo el rol hegemónico, como el libreto que todo el mundo saca y dice, bueno, pues, y condenamos a Hamás y entonces y establecemos el derecho a defensa de Israel. Ese es el libreto de siempre. De acuerdo. Quizás tendríamos que ver si hay otro libreto sobre la mesa y podemos tomarlo y adoptarlo. La pregunta es si existe ese libreto. O sea, bueno, pues preguntemos a ver si eso fue un yerro público o hay algo más. Digo, desearía que hubiera ese libreto, pero no existe, ya lo hubieran dado a conocer, me parece. O sea, sí es una aproximación diferente, pero es una no aproximación, me parece. Pues a mí me gustaría pensar que sí hay una apertura ahí, en la lectura. Sí. Y sí, está bien resistirse a decir que estos movimientos de resistencia son inviables, son violentos, Sí, hay que resistirse a ese discurso hegemónico. Y el poder debería resistirse a ese discurso hegemónico. Se acabó. Bueno, se acabó. Se acabó, ya no tenemos tiempo. Ojalá y podamos tener la oportunidad de establecer otra mesa de análisis para seguir de cerca pues esta guerra que de alguna manera ha enlutado al mundo entero. Pues seguimos adelante en el programa, no se vaya, estamos a punto de finalizar. En 2020, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron los acuerdos de Abraham con los que reconocieron la soberanía de Israel. Sudán y Marruecos se sumaron a esta iniciativa meses después para promover la cooperación económica y la estabilidad en la zona. Desde entonces se ha especulado que Arabia Saudita, uno de los países más influyentes en la región y custodio de los lugares sagrados del Islam, pudiera unirse. Sin embargo, los acuerdos también son objeto de controversia y desacuerdo en el mundo árabe, pues algunos consideran que el reconocimiento a Israel debilitaba el apoyo a la causa palestina. Ante los ataques terroristas de Hamás a Israel del pasado 7 de octubre, la incorporación saudí o de algún otro país se ha suspendido. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, les agradezco muchísimo su atención y compañía y no me despido de ustedes sin antes agradecer al Museo de Arte Popular todas las facilidades para la grabación de este programa. Nos vemos el siguiente martes en Vértice Internacional.